¿para cuándo está el segundo 35%? Ahí está en el programa. Ahí está en el sílabo. Tú tienes el sílabo. Ah, sí, hay que decirle lo del asistente. Ellos preguntaron, ¿recuerdas que para cuándo estaba el parcial? Está abierto el micrófono, Fernando. Les informo solamente sobre que vamos a subir al aula virtual las diapositivas de mi presentación. Ah, sí, nada más. Qué buenos días. Gracias por saludar. Para informarles que la sesión del lunes y el jueves pasado me correspondió y tenía que ver con analfabetismo y política en Colombia. Siempre conversé al terminar mi clase con un fenómeno que me asombra y me sorprende: el analfabetismo político en Colombia. En todos los sectores y todos los estratos de la sociedad colombiana. Las movilizaciones de ayer de alguna manera tienen que ver con eso. La falta de formación política de la sociedad colombiana. Entonces, esa conferencia que yo dicté lunes y jueves no se pudo hacer por una plataforma en donde estuvieran más de 100 estudiantes. Tocó hacerla por Meet y faltando unos minutos para las 11 hacer otro enlace y volvernos a conectar y continuar con la conferencia. Como no todos pudieron participar de esa sesión, de la del jueves y la del lunes, entonces lo que vamos a hacer es subir las diapositivas que yo tengo al aula virtual para que quienes no pudieron asistir o participar de las sesiones virtuales puedan ver y tener en cuenta esas diapositivas. Estarán en el aula virtual. La otra información es que los estudiantes preguntaron cuándo es el segundo corte. El segundo corte es el día lunes 6 de mayo y mi conferencia está dentro, los contenidos temáticos de mi conferencia sobre alfabetización y política hace parte de las preguntas del segundo corte. En estos días te hago llegar esas 10 preguntas. Gracias. Gracias, profesor Fernando. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión que tenemos para hoy, que es sobre educación política y escuela, que esta es la temática que vamos a abordar. Y ahí yo cito esa frase de Pablo Freire: lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la educación que enseña a obedecer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Cuál es la educación que enseña a obedecer? ¿Cuál? Exactamente. ¿Y cuál otra? La escolástica. Es que hay una cuestión. Los militares copiaron de la escolástica, que eso es lo que se llama el dogmatismo. Entonces, no se educa, sino que se adoctrina en los dogmas de la fe. Y se adoctrina para recibir órdenes. Entonces, eso lo que decía ya la compañera es muy cierto. Entonces, por eso yo cito esa frase de Freire y era lo que decía el profe Fernando,
en relación con el analfabetismo funcional, que era lo de la charla que él les dictó el lunes y el jueves. Entonces, en este trabajo sobre educación política y escuela, aquí yo lo que hago es un análisis hermenéutico, porque acuérdense que la hermenéutica es el análisis de texto, que ese es un método muy importante, el de la hermenéutica. Y hay una cuestión que también es importante aquí reseñar, y es el tema del carácter político de la educación, al igual que el tema de la escuela. Yo aquí utilizo, también hago unas reflexiones teóricas de la corriente de las pedagogías críticas, porque me parece que esto hoy en día tiene cada vez más vigencia y cada vez vemos menos que esto está alejado de la escuela y está alejada de estas corrientes de la formación de los maestros y que tampoco se están viendo, es decir, estas corrientes, yo me acuerdo que hace ya bastantes años el Payet tenía una revista Opciones Pedagógicas que dirigía el profesor Rafael Díaz Borbón, él ya falleció, y esta revista, que era una revista a nivel nacional e internacional, fue la primera que hizo difusión de las pedagogías críticas aquí en Colombia. Incluso que con él teníamos un círculo de estudios en relación con estos temas, y para una feria del libro por esta época, producto de eso, trajo la Secretaría de Educación de Bogotá a través del IDE, el Instituto de Investigaciones Pedagógicas, trajeron a uno de los teóricos que yo cito acá, que es Michael Apple, que él también trabajó con Pablo Freire, porque la corriente de las pedagogías críticas nace acá en América Latina con el maestro Pablo Freire, pero también acuérdense en que él trabajó en los Estados Unidos y tuvo mucho contacto con la corriente que va a aparecer allá, que es Henry Giroux, Michael Apple y Malari. Entonces, esos son como, esa corriente ha sido muy importante para el tema de la educación. Incluso Freire, acuérdense que jugó un papel muy importante, y el presidente Lula da Silva, que está otra vez en el poder en Brasil, él decía que fue presidente de Brasil gracias a Pablo Freire, y eso es muy cierto. Lo que decía el profesor Fernando con el analfabetismo funcional, Freire que era un método precisamente frente a lo que tenía que ver con ese analfabetismo funcional. Y ese método de alfabetización de Freire él se lo regaló a la UNESCO, se lo donó a la UNESCO para que eso se pusiera, incluso muchos países, porque yo cuando miro las independencias que se van a hacer en el caso de la África, de las colonias que tenía Portugal en África, fue muy importante todos estos aportes de Pablo Freire a esos procesos y se iniciaron también desde la escuela. Entonces, las corrientes de las pedagogías críticas relacionadas con los aportes que han hecho los más importantes representantes de esta corriente a la educación, la política y la escuela. Y aquí yo tomo como referente teóricos como Pablo Freire de la corriente latinoamericana y otros autores, como ya les mencioné, que son Henry Giroux, Michael Apple y Paul Malaren. Entonces, esos han sido como los grandes representantes de esta corriente. Este texto yo lo divido en 3 partes y en la primera parte lo que hago es abordar el tema sobre el carácter político de la educación. Esto es muy importante, porque acuérdense que nosotros, como ahora más adelante les voy a mostrar, nosotros hoy en día estamos viviendo una crisis precisamente por el tema de la educación política y como lo decía el profe Fernando, esa falta de formación en lo que tiene que ver con el tema de la política. Por eso cito a una gran autora que es Hannah Arendt, en un texto que se llama ¿Qué es la política? Entonces es muy importante
porque miren ese problema que tiene la Universidad Nacional, que ahora más o menos ahora adelante, tiene que ver con estos temas que yo voy a tratar, y sobre todo se debe precisamente a lo que en su momento, cuando aprueban la Ley 30 en el 92, la falta de formación política, ética política y de cultura política, no hubo un gran debate en torno a estos temas. Y 32 años después, miren las consecuencias, que eso se hubiera podido evitar. Esas luchas que está adelantando hoy en día la Universidad Nacional, 32 años después, se hubieran frenado en esa época, si hubiéramos tenido un movimiento estudiantil con una muy fuerte formación política y a lo mismo el movimiento profesoral, que está agrupado en FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, y lo mismo en ASPU, que es la Asociación de Profesores Universitarios de las Universidades Públicas del Estado, y cada universidad tiene su seccional. Entonces, en la primera parte del texto se abordará el tema sobre el carácter político de la educación y la escuela, desde las reflexiones teóricas elaboradas por uno de los representantes más importantes de las pedagogías críticas como es Pablo Freire. Hay dos textos bases que yo tomo para hacer este trabajo, que son textos que pues yo creo que ya muchos de ustedes deben de haberlos visto en sus cursos, pero si no los han visto también se los recomiendo, que están aquí en la bibliografía. En la segunda se hará una identificación de la educación como un hecho histórico, cultural y político, la escuela como un espacio de lo público y los maestros como reproductores de las falencias de la escuela o como innovadores y transformadores de las prácticas tradicionales antidemocráticas. Entonces, aquí, por ejemplo, aplica también la teoría de la reproducción de Bourdieu. Y acuérdense en que la escuela también es un dispositivo de control. Entonces, eso se debe también en parte a esa falta de formación ético-política por parte de los maestros y la misma sociedad. Y finalmente, en la tercera parte, se analizará el proceso de formación en lo que tiene que ver con cultura política, que esto es muy importante hoy en día, como condición para la dignificación de los seres humanos. Que esto es algo de que yo miro en el caso de la institución de la escuela. Cuando hablo de la institución de la escuela, pues me refiero también al tema de la universidad. Tiene una deuda histórica en relación con estos temas, porque miren la sociedad que nosotros tenemos hoy en día. Y ahí hay una responsabilidad social. La Ley 30 del 92, que es la Ley de la Educación Superior, tiene 3 preceptos, que es el de docencia, investigación y extensión o proyección social. Y ahí también podemos hacer una reflexión. ¿Qué ha hecho la institución de la universidad en relación con estos temas? Y sobre todo, aquí estamos en una facultad de educación que está formando los futuros maestros que va a tener la sociedad. Entonces, yo los invito a ustedes a que reflexionemos, porque nosotros hoy en día, como ustedes se dan cuenta, estamos viviendo una crisis muy seria en la sociedad colombiana y tiene que ver precisamente con estos temas. ¿Sí? Porque acuérdense que en las últimas reformas ustedes no son culpables. Nosotros tuvimos unos paros, profesor Fernando, ¿se acuerda cuando se hicieron esas reformas neoliberales a las facultades de educación? Y nosotros hicimos manifiestos, pronunciamientos y todo, porque resulta que esas reformas precisamente tenían unas intenciones, que era lo que decía el profesor Fernando, formar, o lo que llama Antonio Gramsci, los profesionales orgánicos, o los intelectuales orgánicos. Entonces, y también el tema del analfabetismo funcional, que es de Pablo Freire. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que nosotros estamos mirando hoy en día. Entonces,
el carácter político de la educación y la escuela desde reflexiones teóricas elaboradas por Freire. Aquí yo pongo el caso de los maestros normalistas superiores, al igual que la formación inicial de los licenciados, que es en la fase o etapa que están ustedes, y los maestros en ejercicio que han tenido una formación ético-política, que saben y conocen la importancia que tiene la pedagogía como eje fundante en la formación de los maestros. Por eso fue que en las reformas neoliberales que se hicieron en los programas de educación en Colombia, las escuelas normales y las facultades de educación van a quitar las pedagogías. Aquí ya en la facultad yo miro, por ejemplo, el área de pedagogía que estaba en todas las carreras, prácticamente desapareció. Al igual que el área de humanidades, al igual que el área de la ética. Entonces, eso es gravísimo, porque precisamente el eje fundante en la formación de los maestros son estas áreas. Y yo me acuerdo que aquí todas las carreras tenían un coordinador de estas áreas, y eso desapareció. Y obedece precisamente, por eso ponía yo por eso les ponía esta frase de Pablo Freire. Eso obedece a esto. Lucho por una educación que nos enseña a pensar y no una educación que nos enseña a obedecer. Entonces, esas reformas lo que pretenden es un profesional, ¿sí?, que obedezca, que eso es lo que necesita hoy en día el Estado. Entonces, y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día en el tema, por ejemplo, que está enfrentando el sistema educativo y sobre todo las facultades de educación en el país y las escuelas normales superiores, que son las que tienen la responsabilidad de formar estos profesionales. Entonces, los maestros en ejercicios que han tenido una formación ético y política, que saben y conocen la importancia que tiene la pedagogía como eje fundante en la formación de los maestros, así como el ejercicio de las prácticas pedagógicas y académicas, la cual está ligada a la política y quienes desde la propuesta pedagógica del maestro Pablo Freire. Entonces, hay una cuestión de que las pedagogías han sido reemplazadas por las didácticas, y mal. Y el tema de la ética, porque acuérdense de que todas las profesiones tienen, y en todas las profesiones debe estar la formación ético-política. ¿Cuál es el tribunal ético de los profesores de la básica y la media? Les pregunto. El tribunal ético, porque acuérdense que hay un tribunal ético y nosotros tenemos unos códigos deontológicos de la profesión, que de la ética eso se llaman códigos deontológicos de la profesión, que esos códigos no se pueden transgredir ni violar por parte de los maestros. Entonces, ¿cuál es el tribunal ético de los profesores de la básica y la media? Les pregunto. No estén mirando ahí en el celular. Sí, porque Google no va a resolver eso. ¿Cuál es el tribunal ético? Porque es que precisamente como quitaron la enseñanza de la ética, entonces muchas veces, ¿cómo? ¿Cuál es el tribunal ético que tienen los profesores de la básica y la media aquí en Colombia? Es la Junta de Escalafón. Ese es el tribunal ético. Por eso existe la Junta de Escalafón. Entonces, cuando un maestro viola esos códigos éticos o los códigos deontológicos de la profesión, está sometido a que lo expulsen del ejercicio de la profesión. Y todas las profesiones tienen tribunales éticos, los médicos, los abogados, los ingenieros, todos tienen tribunales éticos. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, uno de estos ladrones que se robaron aquí en Bogotá, los nules, oigan por favor, sí, oiga, compañeras, ustedes siempre vienen a clase y es con el celular allá riéndose. Este es un espacio
y por educación, hombre, compórtense. Si no les interesa la cátedra, pueden salir allá del primo, allá a tomar tintico y allá pueden chalar y estar con el celular. Pero yo considero que si estamos en un espacio de esto, al menos seamos un poco respetuosos, porque ustedes se están formando y ustedes a los niños allá les van a decir lo mismo en sus prácticas. ¿Qué ejemplo les van a dar a los niños en una práctica? No es que siempre yo las he observado hace mucho tiempo siempre con ese tema. Vienen acá al celular a estarse riendo y eso no está bien. Seamos un poco respetuosos de estos espacios y también de los mismos compañeros. Entonces, yo me acuerdo que uno de los que se robó el Transmilenio la 26, que fue la familia Los Nules, de allá Barranquilla, su tesis en la Universidad Javeriana fue sobre la responsabilidad social del empresario, porque es que las empresas tienen una responsabilidad social, que ese es un tema de la ética. No es solo acumular riqueza, sino que también hay que redistribuir la riqueza que producen los trabajadores. Entonces, imagínense que su tesis de grado fue sobre la responsabilidad social y se robaron 2 billones del Transmilenio a la 26. Entonces, ahí hay una cuestión que yo siempre he dicho, cuando nosotros miramos todo este tema de la corrupción en Colombia, nunca se ha hecho un gran debate en relación con ese tema y dónde se formaron, en qué universidades se han formado esos corruptos. Ahí hay una responsabilidad de la institución que los ha formado. Entonces, eso nos invita, y también hay un problema de los mismos maestros que formaron a esos corruptos. Y hay que ver también, pongamos un tema de la familia, porque yo me acuerdo que el papá de ellos estuvo preso por corrupto. Entonces, hay unas cuestiones, y eso tiene que ver también con el tema de la educación, y es el tema de la educación ético-política. Entonces, hay una cuestión de que aquí, por ejemplo, el carácter político de la educación y la escuela, por eso tomo como referente estos teóricos, y hay algo que a mí me parece importante, que era lo que ya les decía a ustedes, que era la importancia que tenía la pedagogía como eje fundante en la formación de los maestros. Entonces, por eso es que las reformas que se han hecho en Colombia, y esas reformas no son de Colombia, porque eso le imponen al Estado colombiano y también se lo han impuesto a las mismas instituciones, porque cuando uno mira el tema de la autonomía que tiene el maestro, pues el maestro frente a eso, si tiene una formación ético-política, puede generar resistencia en lo que tiene que ver con la libertad de cátedra. Pero ustedes, que ya muchos de ustedes hacen prácticas pedagógicas y académicas en los colegios, se dan de cuenta que el Ministerio de Educación, cuando aparece la Ley 115 del 94, en el artículo 23, que están las 9 áreas obligatorias y fundamentales en las cuales ustedes se forman para ejercer la profesión de licenciados, de maestros en esas áreas, el ministerio, ¿qué hizo? Impone lo que llaman los lineamientos curriculares. Es decir, de que eso ahí está violando la libertad de cátedra. Además, a los maestros les dicen qué textos hay que llevar. Y por eso crean la figura del coordinador del área, cuando se hace el diseño curricular del área en los colegios, y allí, por ejemplo, hay un problema muy serio, porque ahí se está violando lo que es la autonomía que tiene la institución y la autonomía y la libertad de cátedra de esos maestros. Si el maestro tiene una formación ético-política, pues el maestro puede generar una resistencia frente a esas imposiciones que nos hace ya el mismo Estado. Y eso también se empieza a plantear acá, como más adelante lo voy a desarrollar, que es el trabajo que hace Michael Apple, que es el tema de las escuelas democráticas. Que eso aquí en Colombia no lo tenemos,
porque precisamente aquí tenemos todo lo contrario, que eso es lo que ha venido haciendo el sistema educativo en Colombia por imposiciones que se le hacen a los maestros, incluso en las mismas facultades de educación que nosotros estamos. Nos preguntamos si estos maestros son conscientes de la responsabilidad que tienen para hacer propuestas innovadoras, curriculares y didácticas, las cuales estén orientadas a la transformación de la sociedad, la escuela, la política y la educación en el marco de los planteamientos de las pedagogías críticas. Entonces, hay algo que, por ejemplo, yo miro en el caso de esta Facultad de Educación. ¿Ustedes creen de que estas corrientes que estamos mirando hoy están en los planes en los cuales los están formando ustedes? Pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Pues desde sus experiencias, ¿qué dicen ustedes? Porque yo ya hice un estudio en relación con este tema. Cuando estuve en el comité currículo de la facultad, con una compañera, profesora Marta Velasco, que ella dirige ahora el Instituto de Investigaciones Educativas de la universidad, nosotros hicimos un estudio que fue a analizar todas las mallas curriculares de las licenciaturas aquí en la facultad. Y en todas decía o dice que se están formando unos profesionales críticos, reflexivos, desde las pedagogías críticas. Entonces, por eso yo les pregunto a ustedes, si ustedes ven reflejado eso, que está en las mallas curriculares, en la formación que ustedes les están dando y sobre todo en estos temas. ¿Qué dicen ustedes? Pues el silencio quiere decir que no. Entonces, ahí se dan de cuenta ustedes de que estas corrientes, esto ya tiene más de 30, 40 años. Por eso les ponía el ejemplo cuando desde el Payé se tenía la revista Opciones Pedagógicas, que esa revista fue pionera aquí en Colombia en lo que fue la difusión. Incluso me acuerdo que Peter Mallar, Michael Apple, Henry Giroux escribieron artículos para esta revista. Y que, entre otras cosas, pues cuando muere el profesor Rafael Díaz, ya la revista no volvió a circular más, porque él era el director de esta revista. Y en su momento, desde cuando se inicia toda esta corriente, fue una propuesta que se hizo aquí a esta facultad. Ahí nosotros encontramos una resistencia por parte de quienes dirigían la facultad y la universidad en ese momento, en relación con estos temas, porque se van a introducir la corriente didatista, la corriente de las didácticas, incluso que muchas veces, y me acuerdo que un personaje aquí llegó a decir que la didáctica era una ciencia, cuando la didáctica es un campo de la pedagogía que tiene como objeto la enseñanza. Por eso ustedes lo forman en didácticas especiales de las disciplinas en las cuales se forman. Entonces, ahí pongamos, nosotros en ese momento encontramos de que ya se iniciaban esas reformas en las diferentes carreras en las cuales ustedes se están formando. Y estos temas y estas corrientes fueron excluidas hasta hoy de lo que tiene que ver con la formación de los licenciados en esta universidad. Entonces, por eso nos preguntamos si estos maestros son conscientes de la responsabilidad que tienen para hacer propuestas innovadoras, curriculares y didácticas, las cuales estén orientadas hacia la transformación de la sociedad, la transformación de la escuela, la transformación de la política y la educación en el
en el caso de los planteamientos que hace, por ejemplo, las pedagogías críticas. Está demostrado que la educación cumple un papel fundamental, que eso no se puede discutir, en la transformación de las sociedades. Y eso uno lo puede ver en muchas sociedades. Yo miro, por ejemplo, el caso de la sociedad cubana, miro el caso de la sociedad china, miro el caso de la sociedad rusa, ¿sí?, que fue Antón Makarenko, el gran pedagogo, y miro el caso de la sociedad argentina, con el movimiento de ya hace 106 años, que fue el movimiento liminal, que se llamó la Reforma de Córdoba, que es el Manifiesto de Córdoba. Y allí salieron unos personajes muy importantes que lideraron este movimiento, como Aníbal Ponce, Educación y Lucha de Clase, Mario Bunge, el gran epistemólogo. Entonces, eso tuvo una importancia muy grande a nivel mundial, porque va a posicionar a la Argentina y la educación argentina. En ese contexto estamos hablando hace 106 años, y nosotros miramos hace 106 años y ¿qué educación teníamos nosotros hace 106 años? Teníamos la educación que habíamos heredado en la colonia, que era el concordato de 1886, la educación escolástica. Entonces, ahí, y eso en el caso nuestro, eso ha durado casi que hasta hoy, porque el concordato duró legalmente hasta 1990, a la década de los 90, que es cuando aparece la ley 115 del 94 y la ley 30 del 92, con un agravante, que esas leyes fueron hechas, en el caso nuestro, en el marco de la ideología del neoliberalismo, que es peor todavía. Entonces pasamos del escolasticismo al neoliberalismo. Es por eso de que hoy en día ustedes ven de que los estudiantes de las universidades que marcharon hace 2 días, eso no debería estarse dando, porque si nosotros, cuando apareció el Manifiesto de Córdoba hace 106 años, cuando aparecen estas corrientes de las pedagogías críticas ya hace por lo menos 50 años, nosotros tendríamos que tener un sistema educativo diferente y una sociedad diferente a la que nosotros tenemos hoy. Y eso es un debate que no se da en estas universidades, ni se da en las escuelas normales superiores aquí en el país. Por el contrario, es decir, de que la escuela sigue reproduciendo, por ejemplo, lo que las clases hegemónicas han determinado. Y es por eso de que allí yo cito el papel fundamental de la transformación de las sociedades y de la escuela, la política y la responsabilidad que tienen los maestros. Que eso es algo que aquí en Colombia, por ejemplo, desde estas facultades de educación, se tenían también que haber hecho unos grandes debates para mirar toda esa, porque esta es una universidad pública estatal, como es la pedagógica, como es la nacional. La nacional quitó la facultad de educación hace muchos años y eso tenía unas intencionalidades también. La facultad de humanidades no la han cerrado, pero allá se están cayendo los edificios. Entonces, eso, pongamos, tiene unas intencionalidades. Y como bien lo señala el maestro Pablo Freire en sus reflexiones sobre la educación política, la neutralidad política de la escuela, porque también hay una cuestión de que como no hay formación política, muchos dicen, no, es que nosotros somos neutrales en este tema de lo que tiene que ver con la formación política. Y eso es algo que es bastante grave. Y sobre las prácticas políticas, académicas o pedagógicas que tienen que ver sobre todo con este tema de estas corrientes. Y ahí yo hago una cita de Freire, que es la educación política, es uno de los propósitos de la escuela como institución educativa. Ese es uno de los propósitos de la escuela. Y yo aquí les pregunto a ustedes como para la reflexión.
¿la institución de la escuela cumple con esos propósitos aquí en Colombia? ¿Qué dicen ustedes? La educación política es uno de los propósitos de la escuela como institución educativa. Y la pregunta que yo les hago a ustedes para la reflexión es si la institución de la escuela cumple con eso. ¿Qué dicen ustedes? Claro, no es que usted puede participar, profe Fernando. Espérate que ahí te lleva Carol el micrófono. Gracias, tómalo de una vez. Yo digo que la escuela no cumple con esa función de formar políticamente, y porque no cumple ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad, es que somos políticamente lo que somos, analfabetas políticos. ¿Qué fue tu charla de lunes y jueves de la semana pasada? Sí, señor. Y en esa misma línea lo que dice el profe Fernando es cierto. En esa misma línea Freire criticó las prácticas políticas y educativas basadas en la comprensión mecanicista de la historia. Por eso fue que hace 40 años el gobierno del expresidente Belisario Betancur quitó la enseñanza de la historia de los colegios. Y eso ha tenido unas repercusiones muy grandes. Y además también hay una cuestión, esto de que plantea el maestro Pablo Freire, en relación con las prácticas políticas y educativas basadas en la comprensión mecanicista de la historia, para lo cual sugirió el análisis de las mismas como una posibilidad en permanente transformación. Esto que nos está diciendo el maestro Pablo Freire ahí en eso, cuando uno mira desde lo que tiene que ver con el tema de la educación política y sobre todo desde el materialismo histórico dialéctico, ¿qué dice el materialismo histórico dialéctico en relación con esto que nos está diciendo el maestro Pablo Freire allí? En el tema de las prácticas políticas y educativas basadas en la comprensión mecanicista de la historia. Por eso él sugiere el análisis de la misma como una posibilidad en permanente transformación. Entonces, eso, por ejemplo, esto que nos está diciendo Freire allí, uno lo puede mirar desde una corriente que es muy importante, que es el materialismo histórico dialéctico. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿qué es el materialismo histórico dialéctico? Bueno, yo no les voy a responder porque les voy a dejar eso como tarea. Porque acuérdense en que Engels es el del materialismo histórico, ¿sí? Pero después se va a desarrollar el materialismo histórico dialéctico. Que eso es muy importante en este tema y eso nos lo está plasmando ahí el maestro Pablo Freire. En la crítica que hace a las prácticas políticas y educativas basadas en la comprensión mecanicista de la historia. Eso tiene que ver con el materialismo histórico dialéctico.
Esto lo que nos muestra es de que hay unas falencias en lo que tiene que ver, porque incluso eso lo enseñaban a uno en el colegio. Yo cuando estaba en el colegio ya me enseñaban esto. Y hoy en día ya eso no es parte tampoco, porque los maestros no tienen esta formación, los maestros que están en los colegios. Entonces, ahí hay unas cuestiones que son, pongamos, muy graves. Para el análisis de las prácticas políticas y educativas, basadas en la comprensión mecanicista de la historia, es importante el materialismo histórico dialéctico como propuesta metodológica debido, entre otras razones. Eso que yo les estaba preguntando a ustedes, ahí está la respuesta, miren. Lo que yo les estaba preguntando a ustedes, ahí está la respuesta. Para el análisis de las prácticas políticas y educativas basadas en la comprensión mecanicista de la historia, es importante el materialismo histórico dialéctico como propuesta metodológica, debido, entre otras razones, a que nos permite explicar la realidad para después comprobarla, ya que la verdadera comprensión se suele hacer a partir del contacto con la realidad. Eso es lo que hace el materialismo histórico dialéctico. Y ahí está la respuesta a lo que nos está diciendo Pablo Freire. Esa es la respuesta. Eso es lo que tiene que ver con el materialismo histórico dialéctico. Entonces, esas prácticas mecanicistas de la historia, la enseñanza de la historia, porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos el problema que está enfrentando hoy en día, no solo la Universidad Nacional, porque el problema no es de la Nacional solo. Ese es un problema de que cuando se hizo esa ley 30 del 92, esa ley no se debió haber hecho, porque es que si el sistema educativo es uno solo, nosotros teníamos que tener una sola ley de educación, no dos leyes. Colombia es el único país del mundo con dos leyes de educación, una para la básica primaria y otra para el nivel de la educación superior. Y entre otras cosas, miren ustedes la incongruencia, porque la ley 115, que es del 94, se llama Ley General de Educación, y la ley 30, que es del 92, 2 años antes que esa, es solo para el nivel de la educación superior. Eso es una cosa absurda. Y además hay otra cuestión, y es de que las dos leyes nacen en el marco de lo que es la ideología neoliberal en Colombia. Ahí es cuando se introduce esa ideología, que es poner el Estado en manos del mercado y de los empresarios. Entonces, cuando uno hace ese análisis, por ejemplo, miren la discusión que está dando el Congreso en relación con la reforma a la ley 30, porque la otra no la han tocado, la ley 115 no la han tocado. Entonces se han centrado, hablan de la reforma a la educación, pero no dicen que es una reforma a la ley 30. No están reformando las dos leyes, están reformando solo la ley 30. Y hay otro agravante. Cuando ustedes miran la ley, dice, la educación es un servicio público, no un derecho fundamental. Porque si el Estado, que aparece en el 91, que es el que hace ese tránsito de la Constitución de 1886 a 1991, que se cambia la Constitución, dice que en su preámbulo el Estado colombiano es un Estado social de derecho. Y al ser un Estado social de derecho, pues el Estado, por lógica, tendría que garantizarle a todos los colombianos el derecho a la educación. Y la ley dice que la educación es un servicio público. ¿Por qué? Porque estábamos en ese momento en un gobierno que es un gobierno neoliberal, y a partir de allí se crea toda esa corriente, y la universidad que escogen en Colombia
para implementar esa ideología fue la Universidad de los Andes, que era la escuela de Chicago, Milton Friedman, los Chicago Boys, donde se van a formar los que van a reproducir no solo aquí, sino en toda América Latina, que eso se inicia con la dictadura del general Pinochet en el 73, ya hace 71 años, el golpe de Estado. Entonces, hay una cuestión que es muy importante, esto le va a llevar a Pablo Freire, Freire va a ser muy crítico de todo esto y eso le va a costar a él la cárcel y la persecución en Brasil, que es cuando él se va al exilio, porque él va a ser víctima de la dictadura militar de ese contexto y de ese momento en Brasil. Entonces, en el caso nuestro, en Colombia, nosotros también fuimos víctimas de esto. Y es algo que, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, si nosotros hubiéramos tenido una sociedad con una formación política, con cultura política, esas dos leyes no se hubieran aprobado. No se hubieran aprobado. Porque yo me acuerdo en el 2011, cuando Santos trata de hacer lo mismo con la reforma a la Ley 30, que iba a ser peor todavía, se movilizó la gente. Incluso aquí se hacían los fines de semana, venían los padres de familia y así hacían debates y todas esas cuestiones. Que eso es lo que se llamó en su momento la MANE, la Mesa Nacional Amplia y Estudiantil. Pero resulta que ese movimiento nace en Chile. Allá fue donde nació, que eso fue un movimiento a nivel de toda América Latina. Y los que lideraron ese movimiento hoy en día están en el poder en Chile. El presidente Boris fue parte de eso, Camila Vallejo y muchos otros. Entonces, hay una cuestión que es muy importante y eso que en Chile, allá se inició fue en los colegios, que es lo que ellos llaman la revolución de los pingüinos, donde ya los niños empiezan a exigir, como ese es un estado totalmente, ese fue el primer experimento del neoliberalismo, ya los niños empiezan a exigir lo que aquí en Colombia vamos a tener en la administración de Lucho Garzón, del exalcalde Lucho Garzón con el Polo, que era el programa Bogotá sin hambre. Porque a mí me parece que esas políticas, como el PAE, el programa de alimentación escolar, esas políticas asistencialistas no deberían existir, porque esos son derechos que tienen los estudiantes. Miren ahí la cafetería, está cerrada. ¿Y por qué está cerrada? Por las políticas neoliberales. Y frente a eso, aquí ¿quién ha dicho algo? Nada. Todos los estudiantes de bienestar les da un bono, creo que es como 50,000 pesos, no sé cuántos les dan ahora. Y eso, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una sociedad consciente, ese restaurante que está allí, eso lo hicieron fue para eso, para que a todos los estudiantes se les diera alimentación, no los colegios, con ese programa del PAE, que creen que le están haciendo un favor a la familia, no, ese es un derecho. Entonces, yo me acuerdo la Universidad Nacional, tenía su cafetería, tenía su restaurante, que eso era una cosa con tablas nutricionales y todo, y era para todos los estudiantes. Que eso es lo que aquí, por ejemplo, cerraron, y aquí nadie dijo nada, todo eso es normal. Y eso tiene que ver también con el tema de la formación ético-política, el tema de la cultura política. Nosotros no podemos permitir que quienes dirigen estas instituciones hagan lo que les da la gana, porque esto no es de ellos. Y esto es lo que nos está diciendo Freire acá. Eso es lo que él nos está diciendo acá. Entonces, y por eso era la frase que yo les ponía a ustedes al comienzo. Y acá pongo unos ejemplos que son las prácticas políticas educativas que se dan en algunas instituciones públicas y privadas, del nivel de la educación básica y media, que este fue un trabajo que yo realicé ya hace bastante tiempo en el Colegio Alberto Lleras
en La Gaitana, en Suba, ese es un colegio distrital, y un trabajo que hicimos con estudiantes del semillero, y era para mirar precisamente este tema de lo que era la educación política y la cultura política de los maestros, porque esos maestros están formando a esos niños. Y fue en el tema de la elección del personero escolar. Ustedes ya a muchos les tocó ese tema a los personeritos escolares. El día de la elección, pues montan toda la parafernalia de la registraduría, como en los procesos electorales que ustedes ven que se hacen aquí en Colombia, para dirigir concejales, alcaldes y todo eso. Y en el colegio, los candidatos a personeros estaban con las bolsas de dulce comprándole la conciencia a los compañeritos. Y los profesores, para ellos eso era normal. Eso es algo que nos muestra cómo se reproducen las mismas prácticas que ha establecido la sociedad y que la misma institución de la escuela la está reproduciendo. Pues nosotros, como estábamos haciendo una investigación y un estudio etnográfico, nosotros no podíamos intervenir ni nada, porque ese no era el objeto nuestro. Entonces, por eso acá coloco ese ejemplo, que es el de las prácticas políticas y educativas que se dan en algunas instituciones públicas y privadas del nivel de la educación básica y media, con la elección del personero escolar. Eso está en la ley 115 del 94. Eso que aparece allí, porque ustedes miran la ley 115 del 94, en el artículo 23, las 9 áreas obligatorias y fundamentales, y allí está, en el área de ciencias sociales, está lo que tiene que ver con democracia. Pero ahí la reflexión que uno hace es, con este tipo de prácticas, ahí no hay ninguna democracia escolar, que es el mismo caso que nosotros vemos en la Universidad Nacional. El problema de la Nacional no es solo de la Universidad Nacional, es de todas las 32 universidades públicas estatales que tiene el Estado colombiano, que están en el SUE, el Sistema de Universidades Públicas Estatales, en donde desde la misma ley 30 del 92, que crea la figura del Consejo Superior como máximo órgano de gobierno. Entonces el Consejo Superior, ¿quién lo preside? Pues los van a presidir los mismos politiqueros. Un ejemplo, uno puede mirar la historia de esta universidad y ningún alcalde le ha interesado el tema de la universidad distrital. Y esta es la Universidad de Bogotá, no es la nacional ni la pedagógica, ni la Universidad Militar Nueva Granada, que esa también es pública estatal. Eso no es de los militares, esa es nacional. Entonces, ustedes pueden mirar en el caso, por ejemplo, de cómo se diseñó la ley 30 de forma tal que quienes van a tener el control de la institución universitaria no es la comunidad educativa. Por eso cito acá el manifiesto de la Universidad de Córdoba en Argentina de 1918, que ahí es donde aparece la democracia estudiantil y el gobierno estudiantil. Y eso que aparece en la ley 115, que a ustedes les tocó en los colegios con el tema de la democracia escolar, se limita a reproducir las mismas prácticas que tiene establecido el sistema politiquero de este país, que es la elección. Entonces, decir que la universidad, los colegios, los maestros, empiezan a reproducir lo mismo con esos niños. Eso es lo que va a cuestionar el maestro Pablo Freire y las pedagogías críticas. Y también Michael Apple en sus trabajos que hizo sobre las escuelas democráticas en los Estados Unidos. Entonces, en el caso nuestro es gravísimo. Por eso yo ahí cito el caso, por ejemplo,
de lo que es la democracia universitaria en la elección de los rectores de las universidades públicas estatales, Ley 30 del 92. Allí no se puede hablar de democracia, porque si la comunidad vota para elegir a los que ellos consideraron, que en el caso de la Nacional fue el profesor Leopoldo Múnera, resulta que el Consejo Superior dice, no, nosotros no queremos a este, vamos a designar a este. Entonces, ahí lo que uno dice es, ¿qué pasa con el voto? Porque cuando uno mira el voto es parte de los derechos civiles y políticos en una sociedad y en un Estado. Entonces, el voto se pierde. Eso es lo que los estudiantes de la Universidad Nacional, 32 años después de aprobar esta ley, están peleando, imagínense. Si eso se hubiera podido evitar, como se hizo en Córdoba, Argentina, hace 106 años. Y otra cosa, nosotros hemos tenido ese mismo problema en la Universidad Nacional. Y ese problema la tienen todas las 32 universidades públicas del Estado. Además están agremiadas, están asociadas en una cuestión que se llama el SUE, Sistema de Universidades Estatales. Pero eso está conformado por una burocracia que se aburguesó, que son maestros como nosotros, pero no les interesa el tema de la universidad, porque han utilizado la universidad para hacer negocios. Esta universidad tiene un historial, y es de que muchos de los rectores que ha tenido esta universidad han salido presos por corrupción. Entonces, imagínense, y eso es algo que no solo en esta universidad, sino en muchas universidades públicas del Estado. Entonces, han llevado a la dirección de las universidades a delincuentes. Miren el caso del director del IDESU que tuvimos hace como unos 3 o 4 años, que se robó 14.000 millones de pesos. Entonces, y aquí no pasó nada. Y miren todos los problemas que tenemos, no hay equipos, no hay nada, los comedores cerrados, todo. Entonces, esto, por ejemplo, es muy importante, por eso lo coloco como un ejemplo en el tema de las prácticas políticas y educativas que se dan en las instituciones públicas, porque muchas veces la gente dice, no, es que los capuchos, la universidad está protestando, pero la gente precisamente no entiende y no sabe por qué se está protestando. Y ahí es otro problema que también pongamos, no hay un compromiso ético-político, porque no son los estudiantes los que tienen que estar dando la cara allá. ¿Dónde están los profesores? No aparecen, porque esos mismos son los que han conllevado y han tenido esa connivencia con estas mismas prácticas que se dan en las instituciones. Por eso yo ahí cito esos 3 ejemplos que son muy importantes, en donde se evidencia el atraso que tiene el sistema educativo colombiano, al igual que la sociedad colombiana, 106 años del Manifiesto de Córdoba y 3 décadas después de haberse aprobado la legislación educativa en mención, debido en parte a lo que es la formación política de los maestros, porque aquí cabe una responsabilidad política a los maestros. Los maestros son los que han formado a esos que están allá. Entonces, ahí hay una responsabilidad política. Y eso se tenía que iniciar desde los colegios. Esa formación no es de la universidad. Esa formación se tiene que iniciar es desde los colegios. Es decir, que cuando el estudiante llega a la universidad, ya tiene formación ético-política y ya es un ciudadano con derechos. Que eso es lo que no le interesa al sistema y a los que dirigen las instituciones. Y ahí hay una responsabilidad muy grande también de los, no solo de los maestros, sino que también de las familias. Que eso es lo que llama Pierre Bourdieu el capital cultural. A mayor capital cultural en la familia, pues hay una mayor capital cultural también en los hijos.
Y este atraso, pongamos que tiene el sistema colombiano, pues se debe en parte a eso. Aquí yo hago una pregunta, compañeros, para la reflexión. ¿Cuál es la responsabilidad ético-política? Esto es una pregunta para que reflexionemos. ¿Cuál es la responsabilidad ético-política de los movimientos sindicales del magisterio colombiano? Pongo FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores, pongo ASPU, que es la Asociación de Profesores Universitarios, y los movimientos estudiantiles. Acuérdense que aquí tuvimos elecciones, ¿cierto? Que muchos de los candidatos, yo creo que ustedes ni saben quiénes eran, ni cuáles eran sus propuestas políticas, ni nada. Simplemente necesitan estar allá para compartir el poder. Porque nunca había acá que hicieran debates, ni nada de esas cosas donde presentaran a la comunidad estudiantil cuáles eran sus propuestas, ni nada. Yo nunca vi un debate acá. Y de los profesores sí que menos. Entonces, esta pregunta que yo hago para la reflexión es, ¿cuál es la responsabilidad ético-política de los movimientos sindicales del magisterio colombiano? FECODE, ASPU y los movimientos estudiantiles, que es la FEU, que es la Federación Estudiantil Universitaria, y la CEU, que es la Asociación Colombiana Estudiantil Universitaria. Pongo esas dos que son las más grandes, porque ya creo que ahora hay más. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Porque yo me acuerdo, para que ustedes tengan un poco de memoria, cuando se aprobó la ley 115 del 94, tuvimos un personaje allá que ahora es el director de Colpensiones, que es Jaime Duzán, un profesor de la Secretaría de Educación. Fue senador por el Polo muchos años y siendo senador, y lo mismo la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también fue senadora y fue dirigente de FECODE en Manizales, en Caldas, que ella es la ministra del Trabajo. Creo que se alcanzaron a pensionar allá en el Congreso. Entonces, y de ASPU, que es la Asociación de Profesores Universitarios, tenemos un personaje que lleva como 40 o más de 40 años en la presidencia de ASPU y es profesor de la Universidad Nacional, que es este profesor Hernández. Entonces, hay una cuestión que también es muy importante analizar aquí. ¿Cuál es esa responsabilidad ético-política de estos movimientos sindicales del magisterio? Porque acuérdense en que FECODE es la base, es decir, del movimiento sindical, de los profesores de la básica y la media. Y nosotros los profesores universitarios que estamos agremiados en ASPU, cada universidad tiene su filial, aquí es ASPUDE. Entonces, hay una responsabilidad y esa es como esta pregunta que yo les dejo para la reflexión. ¿Cuál es esa responsabilidad ético-política de estos movimientos sindicales del magisterio y los movimientos estudiantiles? ¿Cuándo se aprobaron esas reformas que hoy en día han afectado a los maestros y han afectado a los mismos estudiantes? Y no es solo la afectación a maestros y estudiantes, sino que eso tiene unas repercusiones en la misma sociedad. Entonces yo les dejo a ustedes eso como para la reflexión, sí, porque de todas maneras, si se hubiera tenido una formación ético-política, una cultura política y educación política por parte de la base del magisterio, de los estudiantes, esas leyes no las hubiera aprobado el gobierno neoliberal de César Gaviria. No se hubieran dejado aprobar. Y nos hubiera evitado muchos muertos, porque hemos tenido muchos muertos estudiantes y profesores en el tema de la defensa de sus derechos y en esa. Miren los de la Nacional. ¿Cuánta gente no ha muerto en la Universidad Nacional en 32 años? Y 34 años de haberse expedido esas dos leyes. Y profesores. Porque también esto corresponde con unos momentos en que el país estaba muy en auge, que eso no ha desaparecido, todo el tema del paramilitarismo. Y también había una figura
que Uribe la trata de revivir, que eso era de la década de los 60, 70, que era, ¿cómo se llamaba esa figura, profe Fernando? El Estatuto de Seguridad, que eso fue Julio César Turbay Ayala, que Uribe trató de revivir eso y la Corte Constitucional lo tumbó. A donde usted en la calle lo podía detener un policía o un agente de estos de las agencias, por eso quitaron el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, porque usted lo podían detener. Usted con el solo hecho de llevar un libro, El Capital de Carlos Marx o cualquier, era motivo de que lo detuvieran. Era declarado subversivo y lo desaparecían, que fue el caso de los hermanos San Juan. Por eso este auditorio tiene el nombre de los hermanos San Juan. Uno fue estudiante acá y otro de la Universidad Nacional. Entonces, estas cuestiones, pues, es como para la reflexión y sobre todo, esto nos muestra también el problema que hemos tenido aquí en el país en relación con estos temas. Y el otro tema que es el de la necesidad de identificar la educación como un hecho histórico, cultural y político, y la escuela como un espacio de lo público, y los maestros como reproductores de las falencias de la escuela o como innovadores y transformadores de las prácticas tradicionales antidemocráticas, que eso es lo que ha caracterizado este sistema educativo. Entonces ahí cito un personaje que es muy importante y también les recomiendo este texto, que es Hannah Arendt. El libro se llama ¿Qué es la política? Y partiendo de la idea de que la política es una expresión social, producto de la interacción de los sujetos en un contexto histórico específico y que esta actividad nace y desarrolla entre los hombres, ahí por eso la cito a ella, Hannah Arendt, que ella fue víctima, pues se escapó porque fue víctima también del holocausto nazi, no la alcanzaron, pero y ella le tocó emigrar a los Estados Unidos, cuando emigra a toda la escuela de Frankfurt. Para la autora en mención, la política, la educación, la escuela, la ética y la cultura están estrechamente relacionados y el estudio de cada uno de estos temas requiere el concurso y el análisis de otro. Es decir, el tema de la política, la educación, la escuela, la ética y la cultura, los tres están totalmente articulados y relacionados. No se puede desligar uno de otro. Y el estudio de cada uno de estos temas requiere el concurso y análisis del otro. La complementariedad nos permite poder hacer un análisis político desde el contexto educativo, principalmente de la escuela, teniendo muy en cuenta las ideas y prejuicios manifestados en estudiantes y los maestros que reproducen prácticas y tradiciones de la cultura hegemónica de la dominación, que era lo de la charla del profesor Fernando. La gente marchando y no sabe por qué está marchando. Es decir, cuando los llaman a marchar no sabe por qué están marchando. Entonces, y también usted ve muchos obreros defendiendo los intereses del opresor, que es el empresario, que es el caso que vemos con ese tema de la salud aquí en Colombia. Uno escucha a muchos médicos, que un médico es un obrero que está en una EPS y allá lo están explotando, pero está defendiendo, son los intereses de los empresarios de la salud y así por el estilo. Entonces, esto es muy importante que nos plantea Hannah Arendt en relación con esos prejuicios manifestados en estudiantes y los maestros que reproducen prácticas y tradiciones de la cultura hegemónica de la dominación, y eso lo reproduce la institución de la escuela, ¿sí? Eso lo reproduce la institución de la escuela, del autoritarismo, la ausencia de partición y la poca o nula toma de decisiones que tienen unos efectos en la vida colectiva. Como antítesis de este tipo de escuelas, que es la escuela mecanicista,
tradicional, autoritaria, antidemocrática, excluyente de los sectores populares de la sociedad, que para el caso colombiano representa la mayoría de la población de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se hace necesario la apertura en el sistema educativo de otro tipo de institución como son las escuelas democráticas. Ese tipo de instituciones que tenemos nosotros hoy en día en Colombia, eso no lo necesitamos, eso no lo necesitamos. Ese tipo de instituciones que nosotros heredamos, porque esto es herencia de la colonia, lo reproduce el siglo XIX, el periodo republicano, porque acuérdense en que pasamos del siglo XIX con el concordato al siglo XX, y esa es la herencia que nosotros heredamos. Ese tipo de instituciones no las necesitamos en Colombia. Y también aquí hay que hacer una reflexión muy profunda en relación con el tipo de maestro que estamos formando y para qué sociedad estamos formando ese tipo de maestros, ¿sí? Porque cuando se diseñan estas instituciones, eso tiene unas intencionalidades. Por eso la iglesia diseñó unas instituciones que tenían unas intencionalidades. Hoy en día, el neoliberalismo o de esas ideologías neoliberales se han diseñado unas instituciones que responden también a unos intereses, que es el caso, por ejemplo, miren ustedes qué es lo que le ofrecen hoy en día. Dicen, no, métase a estudiar una cuestión técnica, váyase al SENA, eso es lo que le ofrecen, pero no tiene, el estudiante no tiene la autonomía de elegir lo que él quiera, porque es que el Estado le está diciendo usted, y eso lo está diciendo el Estado, y lo está diciendo son las clases hegemónicas que tienen el poder. Y ahí es donde uno también tiene que empezar a entrar a cuestionar por qué los maestros reproducen ese tipo de políticas y de prácticas, que son prácticas antidemocráticas. Entonces, eso es lo que ya se empieza a cuestionar desde acá, y allí yo entro con el tema que tiene que ver con el tema de las escuelas democráticas, que hay dos teóricos que son Michael Apple, que es de las pedagogías críticas, y Jane Bain. Jane Bain es, en la teoría curricular, él fue el precursor de lo que se denominan los currículos integrados. Los currículos integrados, que eso lo desarrolla él para las escuelas democráticas. Cuando ustedes escuchan hablar que siempre dicen formación integral, y resulta que la formación integral, ustedes cogen la ley 115, que es donde están las 9 áreas obligatorias y fundamentales, que ese es un ejercicio que yo ya hice también en currículo. Los currículos están totalmente desintegrados en las instituciones educativas en Colombia. Porque cuando se hace el diseño curricular del área, acuérdense que un área tiene unas disciplinas. Por ejemplo, como estamos hablando de educación y política en la escuela, ¿cuáles son las disciplinas del área de las ciencias sociales que están en la ley 115? ¿Cuáles? Las que están en la ley 115, las disciplinas. Porque acuérdense que ustedes toman el artículo 23 de la ley 115 y ahí están las 9 áreas obligatorias y fundamentales en las cuales los formaron a ustedes. Porque ustedes son producto, muchos de ustedes por la edad son producto de la ley 115, que esa es del 94. Entonces, ¿cuáles son las áreas obligatorias y fundamentales de la ley, las áreas? ¿Cuáles son las disciplinas de las ciencias sociales ahí en la ley 115? ¿Cuáles? Muchos de ustedes están estudiando ciencias sociales y así no estuvieran estudiando ciencias sociales, porque ya algunos de ustedes también, mejor dicho, todos ustedes debieran de ya conocer la ley 115 del 94. Incluso si ustedes revisan
esas disciplinas que colocan ahí en las ciencias sociales, hay unas cuestiones que no son disciplina las ciencias sociales y las metieron como disciplina. Y eso ha afectado la formación de los licenciados en ciencias sociales en Colombia. Entonces, cuando ustedes van a los colegios, cuando se hace el diseño curricular de esas 9 áreas que se hacen en los colegios, resulta que cada área tiene unas disciplinas y para cada una de esas disciplinas se hace un diseño curricular, pero no están integradas y no están integradas tampoco las 9 áreas. Eso es lo que va a entrar a cuestionar Jim Bain en su texto sobre los currículos integrados o la integración curricular. Eso no lo tenemos nosotros en el sistema educativo colombiano. Y eso lo hizo el Ministerio de Educación con unas intencionalidades, ¿sí ve? Pero sin embargo, ustedes ven la ley 115 y hablan de la formación integral. No hay formación integral porque todo está totalmente desintegrado. Entonces, ese trabajo que él hace con Apple, que estos son teóricos de las pedagogías críticas, estas instituciones son una de las alternativas hoy en día en otros contextos diferentes al colombiano y son de gran interés para lo que tiene que ver con los proyectos educativos innovadores, sobre todo y en relación también con el tema de las experiencias pedagógicas democratizadoras, sobre todo para las escuelas públicas estatales, que eso es lo que nosotros necesitaríamos hoy en día en Colombia. Y en Colombia la rigidez del sistema educativo y en la institución escolar dificultan la implementación de estas escuelas democráticas emancipadoras, porque también en la teoría curricular, que eso lo desarrolla Pablo Freire, que son los currículos emancipadores, que están ligados también porque Freire trabajó con Apple y con Giraud, estos teóricos de las pedagogías críticas. Entonces, ahí hay una cuestión que también es muy importante nosotros analizar y tener muy en cuenta. Por eso les ponía el ejemplo, cuando uno coge la ley 115, el maestro prácticamente lo dejan ahí encasillado, que no tiene ninguna libertad ni ninguna autonomía. Y eso va a tener unas incidencias en los estudiantes y en el sistema educativo. Entonces, ahí nos está dando el tema de lo que está relacionado, sobre todo, con la democracia escolar, porque es que la democracia escolar no se puede reducir a ser un simulacro de una lesión. Esa no es la democracia escolar ni la democracia estudiantil. Y sobre todo, pues los resultados los vemos ya en el nivel de la educación superior con la ley 30 y es las protestas que adelanta hoy en día la Universidad Nacional. Freire y Apple, en un análisis que hacen de la educación popular y el papel social de las escuelas públicas estatales, nos previenen sobre la idealización de estas últimas y los proyectos democráticos que en ellas se adelantan, que es el caso que yo pongo en Colombia de la elección de los personeritos escolares, la elección de los rectores en las universidades públicas estatales. Y el tema de la neutralidad política escolar, la cual se manifiesta en los diseñadores de las políticas educativas, tanto en el orden internacional, local y nacional. ¿Cuáles son estos diseñadores de las políticas educativas? Hay un organismo que es de Naciones Unidas, que ese es el principal, que es un organismo que creó Naciones Unidas para el tema de la educación, la ciencia y la cultura, la UNESCO. Pero hay otros organismos, porque es que ya la educación hoy en día, desde lo que tiene que ver con la globalización, con el neoliberalismo, la educación ya es parte de los portafolios de la banca
mundial o la banca multilateral. Ustedes ven aquí que los bancos tienen unos portafolios, los bancos aquí en Colombia, para créditos educativos. Tienen los bancos. El ICETEX es un banco, porque el ICETEX es del Estado, pero el ICETEX es un banco. El ICETEX no debería existir, porque si la educación es un derecho fundamental y todos los colombianos tienen ese derecho, el Estado no tendría por qué tener un banco como el ICETEX endeudando a las familias que más tarde no tienen cómo pagar esos créditos. Entonces, si tuviéramos una sociedad educada en estos temas, una institución educativa educada en estos temas, los maestros, los estudiantes, esas cuestiones no hubieran aparecido, pero lastimosamente no las tenemos. Entonces, el caso, pongamos, de los diseñadores de las políticas educativas, ellos son los que están trazando hoy en día todas estas políticas que se implementan en la escuela. Para los autores en mención, lo que se evidencia en el fondo en gran parte de las microsociedades escolares son prácticas discriminatorias que segregan sutilmente a aquellos individuos que por razones étnicas, de géneros, culturales, económicas, no logran adaptarse al sistema institucional, como ocurrió con muchos jóvenes. Aquí pongo el caso del programa de Pilos Paga, que ese programa fue el gobierno Santos, que lo continuó Duque, eufemísticamente, Duque le llamó Generaciones, pero es el mismo programa, y Claudia López le llamó Jóvenes a la U, pero es el mismo programa, es la misma filosofía. Jóvenes a la U lo diseñó la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá con la Asociación Nacional de Industriales. Diseñaron ese programa. Y a la Universidad Distrital le dicen, bueno, ahí tienen 1.000 o 2.000 cupos. ¿Cuánto vale el programa de jóvenes a la U? Le vale al distrito. ¿Cuánto calculan ustedes? Son billones. ¿Y a dónde va esa plata? A las universidades privadas. ¿Por qué los jóvenes en su arribismo van a universidades como los Andes, las Javerianas, Rosario, esas universidades? Que eso fue lo que pasó con Pilos Paga, y a los estudiantes no les dijeron que eso era un crédito, eso no era una beca. Es decir, de que cuando ellos perdieron, el que perdía un semestre, fuera, y la familia pagar. Un promedio, una matrícula de estas mismas carreras que ustedes estudian aquí en la universidad, en los Andes vale como 20, 30 millones un semestre. Un padre de familia que se gane el mínimo nunca va a poder pagar eso. Y hay más de 4.000 o 5.000 familias que tienen ese programa con esto de Pilos Paga. Porque los engañaron, nunca les dijeron que eso era un crédito condonable, crédito condonable, si termina no paga, pero si pierde un semestre le quitan el crédito y la familia tiene que pagar. Y la mayoría de estos estudiantes venían de colegios de muchas regiones de Colombia donde los sistemas educativos están mal, pésimos, donde no tienen biblioteca, no tienen acceso a nada, y se metieron a esas universidades. Entonces, esto es lo que tiene que ver sobre todo con este tipo de políticas. Y la escuela genera espontáneamente ciertos tipos de discriminación. Este proceso de generación espontánea está íntimamente ligado, ahí cito a Michael Apple, que es el precursor de este tema de las escuelas democráticas, al complejo papel de la escuela en la reproducción de las relaciones de clase, que eso está comprobado. El texto de Aníbal Ponce, Educación y lucha de clase. Aníbal Ponce fue uno de los que lideró en la Universidad de Córdoba en 1918 ese movimiento. El papel de la escuela como aparato ideológico estatal y por otro lado con el papel de las instituciones educativas en la producción de conocimiento concreto que precisa una sociedad desigual. Entonces aquí en Colombia tenemos los colegios de la UNCOLI, que es la Unión de Colegios Internacionales, que esos colegios son bilingües, tienen los mismos planes de estudio en los high school o los kindergarten, y no estudian aquí en Colombia.
vienen de Estados Unidos, Europa, a hacerles las entrevistas y estudian allá. Un colegio la sola matrícula son 20, 30 millones y las mensualidades son de 3 o 4 millones de pesos. Entonces, eso, por ejemplo, por eso es de que Colombia hoy en día es uno de los países más desiguales del mundo y se debe precisamente a eso. A nivel de acá, América Latina, somos los más desiguales. Y acá yo hago una pregunta para la reflexión. ¿Considera usted que en más de 3 décadas de la Ley 115 del 94, Ley General de Educación, la Ley 30 del 92, la Ley de Educación Superior, la Constitución Política del 91, se promueven las instituciones educativas colombianas el fortalecimiento de la participación como mecanismo que contribuye a revitalizar la democracia escolar y la ciudadanía? Esta es una pregunta que yo les hago para la reflexión, para que reflexionemos en torno a esto que estamos analizando. Y es lo que estamos viviendo, por eso Freire cuestionaba la historia mecanicista y criticaba lo que tiene que ver con la escuela mecanicista. Entonces, esta es una pregunta para la reflexión. Y esto lo estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo en la actualidad en este país. Y lo estamos viviendo todos, la sociedad colombiana. La burguesía no, porque ellos, sus hijos están en el exterior y ellos están con la plata que se han robado el Estado, educando a sus familias. Pero el pueblo colombiano, pues sí, es el que tiene que pagar todas estas cuestiones. Y lo último es el proceso de formación, que esta es la tercera parte del texto, en cultura política como condición para la dignificación de los seres humanos. Una de las finalidades del Estado es la reproducción de las relaciones sociales. La escuela se constituye en un medio esencial para este propósito. El sistema educativo no solo legitima, sino que además reproduce las condiciones y los intereses de los grupos sociales más representativos y privilegiados de un país. Entonces, eso era lo que yo les decía hace rato en relación con este tema de los jóvenes, a la UPI los paga y todo eso, y de los colegios de la UNCOLI. No obstante, los intereses de otros sectores o grupos sociales también cuentan dentro de la lógica de la democracia y de la democracia escolar. Y esto genera situaciones contradictorias en su cotidianidad. La estructura jerárquica que soporta el sistema educativo colombiano está concebida para que la escuela sea un espacio de reproducción. Así está concebida y eso ustedes lo pueden comprobar más adelante cuando hagan trabajos de investigación o sus trabajos en estos temas. De una serie de comportamientos ajenos al valor de la autonomía en contravía de los proyectos educativos innovadores que promuevan su ejercicio, frente a la autonomía requerida por el neoliberalismo, que es el que nos impone estas políticas, y aquí en Colombia la legislación que ya hemos mencionado, para que los sujetos se conviertan en gestores de iniciativas que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, existe la posibilidad de una autonomía en el sentido kantiano. Aquí cito a Immanuel Kant, que permita a los individuos expresarse como mayores de edad, es decir, que puedan tomar libre y racionalmente sus propias decisiones. Y eso es muy importante porque eso es cierto lo que estamos viendo hoy en día, y es el tema, por ejemplo, que nos dicen, se han inventado una cuestión y que los emprendedores, aquí tenemos varios emprendedores, veo yo ahí vendiendo una cantidad, eso le llaman emprendimiento, y esos son microempresarios, o sea que están articulados, y también a las universidades las han metido en esto. Las universidades tienen que autofinanciarse,
Es decir, que el Estado, desde su concepción neoliberal, el Estado no asume esa responsabilidad que tiene. Miren la Universidad Nacional cómo se caen los edificios, porque la han conllevado, y esta también. Esta universidad está en unas condiciones muy mal. Entonces, todas las universidades públicas del Estado están en esa situación, y eso tiene que ver con esto. En definitiva, la denominada autonomía de las instituciones educativas, cuando se habla de la autonomía universitaria, se orienta particularmente a aquellas que generen sus propias dinámicas para la autofinanciación o cofinanciación, como ha ocurrido aquí en Bogotá con la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, y en el resto del país con las otras universidades públicas estatales. Mientras que otros aspectos de la vida organizativa y académica de la escuela, incluso de las universidades, dependen de dictámenes ajenos a dichas instituciones. Eso es lo que ha llevado y ha conllevado a esa crisis que enfrenta la educación pública en el país hoy en día. Y eso es algo que, por ejemplo, yo miro que la sociedad colombiana no le importa nada. Ese problema que está viviendo la Universidad Nacional a nadie le importa. Esa es la principal universidad de este país. Entonces, es algo que a eso nos muestra esa indiferencia, esa apatía frente a estos problemas. Uno puede mirar, pongamos, yo no considero que en Argentina la gente vaya a ser indiferente a los problemas de la Universidad de Buenos Aires o en México con la UNAM, para poner unos ejemplos. Entonces, eso ahí nos muestra el tipo de sociedad que tenemos y lo que ha venido reproduciendo la institución de la escuela. Y ahí tiene total razón estos teóricos que yo he citado, Apple, Freire, Malaren. Y Freire, en relación con el tema de los maestros y la cultura política, resulta importante contar con los imaginarios individuales y colectivos que los maestros tienen frente al sentido de la política, porque uno escucha a muchos maestros que dicen, yo soy apolítico y a mí no me interesa nada. Muchos maestros no lo, incluso aquí mismo. Se hace indispensable que los educadores se vean no solamente como trabajadores de la pedagogía, sino como individuos con ideas y posiciones políticas, lo que a su vez genera una serie de derechos y deberes como ciudadanos y como profesionales de la educación. Esto Freire tiene dos textos muy importantes, que es Educación y el otro, Educación y Política. Esos dos textos se los recomiendo, son muy importantes. Y Freire analizaba cómo la educación y la escuela se mueven entre estas dos posiciones antagónicas. Una postura liberadora, ese es el de la educación como práctica de la libertad, responsable, progresista y tolerante frente a una autoritaria, domesticadora y antidemocrática, que esa es la que tenemos nosotros hoy en día aquí en Colombia. Y esa fue la que heredamos del escolasticismo de la Iglesia, y que el Estado colombiano eso es lo que necesita, formar gente que obedezca y que reciba órdenes. Eso es lo que ellos necesitan, que esa es la formación técnica tecnológica. Ya ve. En la misma línea, en la construcción de cultura política o juicios políticos que les permita a los individuos posicionarse de manera más o menos clara frente al mundo. Es un derecho social, especialmente en aquellas naciones en donde la participación política de gran parte de los ciudadanos se reduce son a los eventos electorales, que ese es el caso de los personeritos electorales, y esa es la farsa de las elecciones que hacen en estas universidades. Los planteamientos de la autora en mención es el fiel reflejo de la sociedad colombiana y de las instituciones de la escuela en relación con el proceso de formación en cultura política que no contribuye a la dignificación de los seres humanos. Y esta es la última pregunta de esta tercera parte del trabajo para la reflexión. ¿Considera usted que la institución de la escuela en Colombia ha jugado un rol fundamental
en el proceso de formación en cultura política para la dignificación de los seres humanos. Entonces ahí yo les dejo estas preguntas para la reflexión y muchísimas gracias, compañeros.